Corría el año 1983 y dos grandes partidos se disputaban el gobierno de la República. Uno de ellos organizaba una gran concentración en un estadio de fútbol. Curiosamente, los carteles invocaban a Perón y a sus dos esposas. Perón está muerto y Evita también. La esposa sobreviviente, Isabelita, está en España, desentendida de la política. La necrofilia está presente en estribillos y canciones, pero no se sabe a quién postulan en esas elecciones. ¿Qué fuerza misteriosa tenía esa mujer que después de más de 30 años de su muerte continúa llenando de esperanzas a millones de corazones? Sobre ella se han escrito más de 50 biografías, una ópera rock, series televisivas y películas. En todas esas obras hay constantes contradicciones. ¿Cuál fue su verdad? Como una mujer excepcional, en quien la providencia entregó un mandato que era una misión de rescate de la dignidad de la persona humana. Dijo un gran político socialista: Eva Perón despreció la ley, la democracia, la libertad, la cultura y la dignidad de los hombres. Eva Perón, a través del tiempo y del espacio, en el mundo entero, es reconocida como la mujer protectora de los desheredados, y es para ellos, para estos desheredados, un ejemplo cabal. La pródiga, la última película y la única en la que desempeña un rol protagónico, se estrenó 30 y tantos años después de su muerte. Era tiernamente humana, una fuerte organizadora, porque lograr el movimiento extraordinario que logró Eva Perón únicamente se puede concebir en una gran inteligencia y en una gran fuerza de carácter. Todos los aniversarios de su muerte, la tumba de Evita es visitada por millares de personas. La Recoleta, otra contradicción del personaje. En vida combatió ferozmente a la oligarquía. Muerta, descansa en el cementerio más oligárquico de la Argentina. Evidentemente he sido una mujer histórica. Yo no he sido peronista, por supuesto, más sufrí persecuciones. Pero no me impide este hecho ver la realidad. La realidad es que el peronismo, y eso se debe fundamentalmente a Eva, fue un movimiento revolucionario, convulsionó el país. Y los principios que enarboló el peronismo, en buena medida son obra del fervor, y yo diría de la fuerza de esta mujer. La bandera de la justicia social sobre todo. Su obra social fue primitiva. Le correspondía a la cosa política hacer la legislación en grande. Eso quedó atrasado. Pero su relación directa con el que más necesitaba fue efectiva. Realmente hizo su pedazo de obra. Dios ha inmortalizado su nombre más usando el odio y la bilis de los enemigos que las alabanzas y la baba de los amigos. Es que Dios escribe recto con líneas torcidas. Personas como yo, que estamos por la justicia social, toda la vida he estado por la justicia social, rechazamos lo que hubo de despótico y también de serviles, de corrupción. Pero la figura de Evita, que ha sido tan tergiversada en todas estas obras que se han dado por ahí, tan grotescamente tergiversada, va a quedar como una figura realmente histórica. Había muerto la mujer más odiada en la Argentina, pero también, sin duda alguna, la más amada de toda nuestra historia. Dejaba atrás de sí errores enormes, pero también aciertos enormes. Dijo la oposición que en los días del velatorio fueron expulsados funcionarios, profesores y empleados que no cumplieron las normas del luto ordenado por el Estado. Pararon millones de trabajadores, costando al país más de 1.000 millones de pesos. Y se dijo que fue el entierro más caro de la mujer más cara del mundo. Había nacido pobre en un pueblo perdido en el norte de la provincia de Buenos Aires. Según algunos libros biográficos, en esta casa nació una niña a la que llamarían Eva María, pero no es esta la primera vez que los biógrafos se equivocan.
Evita nació el 7 de mayo de 1919 en el establecimiento de Campo La Unión, cercano a Los Toldos. Allí se hallaba su madre, doña Juana Ibarguren. Se le adelantó el parto. Corrió Juan Duarte en busca de enfermera. Y así se dio el hecho de que naciera poco menos que en un portal como el de Belén, una de las mujeres de más significación en la historia de la Argentina y de América. Su padre era propietario de la estancia La Unión. Estaba casado y su familia residía en Chivilcoy. Tenía 7 años cuando su padre muere en un accidente automovilístico. Se insiste en varias biografías que la familia legítima de Duarte trató de impedir que doña Juana y sus hijos entraran al velorio. Se produjo un incidente que ha sido recordado más de una vez, pero que fue rápidamente superado por la intervención de don Luis Grisolía, yerno de don Juan Duarte, padre de Evita. De todas maneras, aquella situación enfrentó a la niña con una realidad que jamás olvidaría. Su papá había tenido una familia de verdad que no era la suya. Lo que antes era tolerancia para los hijos ilegítimos de Duarte, muerto este, se transformó en desprecio y agresividad. Tuvieron que cambiarse a la ciudad de Junín. Sus compañeras de colegio que aún viven, confiesan que sus padres les prohibían que hiciera amistad con Eva. Sabían que era hija natural, y eso era lo mismo que haber nacido maldita. La crueldad de aquellos años hicieron de Eva una adolescente marginada, triste, solitaria. Se refugiaba en el cine, y ahí soñaba con todo lo que la realidad le negaba. Y se juró que algún día sería una estrella famosa como Norma Shear, que era a quien más admiraba. Mientras el doctor Ara continuaba los trabajos de embalsamamiento en el segundo piso de la CGT, la familia Duarte reclamaba la mitad de la herencia que dejaba Evita. Mientras tanto, se va a celebrar el primer 17 de octubre sin Evita. Los descamisados marchan emocionados porque van a escuchar Mi Testamento, la última voluntad de Evita, y que según dice Perón, Evita se lo entregó un día antes de su muerte. En la plaza del 17 de octubre, ante mis queridos descamisados, quiero que sepan que lo quise y que lo quiero a Perón con toda mi alma. No concibo el cielo sin Perón. Mis joyas no me pertenecen. Quiero que todos mis bienes queden a disposición de Perón como representante soberano y único del pueblo. Mientras viva Perón, él podrá hacer lo que quiera de todos mis bienes, venderlos, regalarlos e incluso quemarlos. Todo es de él. Pero después de Perón, el único heredero de mis bienes debe ser el pueblo. En 1955, una rebelión militar es sofocada después de un bombardeo a la Casa de Gobierno. Algunas personalidades de entonces afirman que con la muerte de Evita se desmoronó el régimen peronista. Realmente fue la terminación del gobierno peronista. Evita era el verdadero puente de plata entre Perón y su pueblo. Eso hizo que Perón perdiera contacto con el pueblo, perdiera contacto con la realidad de lo que se vivía en la Argentina. En septiembre de 1955 estalla la Revolución Libertadora encabezada por el general Lonardi. ¿Qué habría pasado si Evita hubiese estado viva? De existir ella, el destino de nuestra patria hubiese sido otro. Lonardi asume la presidencia. Se interviene la CGT. Soldados hacen guardia permanentemente. En el segundo piso está el cadáver. Y no piensan dejarlo escapar. Después de los hechos de septiembre de 1955, hubo una reunión en la Casa de Gobierno presidida por el teniente general Lonardi. Esa reunión decidió que se verificasen si esos restos correspondían al cadáver de Eva Perón.
Pasó el tiempo, la siguiente reunión la presidió ya el teniente general Aramburu. Se miraron, se midieron las pruebas de que efectivamente era el cadáver de Eva Perón. Entonces se decidió que su cuerpo fuese enterrado en el cementerio de Monte Grande. En la residencia presidencial se realizó una exposición de las riquezas de Eva y de Perón, pero caso curioso, no se exhibieron muchas de las más valiosas joyas de Evita. Perón dice que oficiales del ejército penetraron en la casa de la calle Teodoro García, violentaron la caja fuerte, abrieron los 3 cofres que guardaban las joyas y que dispusieron de ellas a su antojo. Efectivamente robaron joyas e inclusive las que ella había legado para respaldar los créditos de vivienda a la gente necesitada. El 22 de diciembre de 1955, el teniente coronel Morikeni, con un grupo de subalternos, retira el cadáver de Eva Perón de la CGT. En ese interín, el cadáver tiene un largo peregrinaje para después se llenara de leyendas que no reflejaran evidentemente la verdad. Dejaron la estanciera en los depósitos del Regimiento 1 de Infantería de Marina. Al día siguiente depositaron un humilde ramo de flores en las rejas de la residencia presidencial y una fotografía. El personal de vigilancia no dio importancia a esa jovencita. Para ellos era una desconocida, pero así era Eva cuando partió de Junín para lanzarse a la conquista de la gran ciudad. El 7 de mayo había cumplido 15 años. Evita no tenía escuela ni experiencia como actriz, ni casa de parientes donde alojarse si las cosas le salían mal. Su actitud revela una total inconsciencia o una gran audacia. Ingresó a la compañía teatral de Eva Franco y debutó con frases sueltas en La señora de Pérez. Recuerdo una cosa casi profética de ella. Cuando empezó el teatro, había una cantidad de compañeros, figuras, que le hacían bromas muy pesadas. La verdad que me indignó un poco. Y la veo y le digo, pero ¿cómo te dejas hacer estas cosas? Pero revelate. Y ella me dice muy tranquila, dice, déjalo, ya me la van a pagar. Y efectivamente, con el tiempo, yo vi a esa gente besándole la mano. Comparte su cuarto de pensión con una compañera de trabajo. Lo que gana apenas le alcanza para subsistir. En 1937 estuvo meses sin trabajar. El misterio de la vela encendida se repetía noche tras noche. Y ese misterio llegó a oídos del jefe de esa unidad, quien no había sido informado sobre la existencia de la estanciera, y mucho menos de su contenido. Cuando se descubrió el cadáver, comenzaron a sonar los teléfonos y tras agitadas discusiones, se retiró la estanciera. La estanciera conducida por el mayor Arandía, que en estas operaciones vestía siempre de civil, entró en la carpintería. Yo debutaba en Radio Belgrano con un radioteatro y una obra que se llamaba Oro Blanco, pero me hacía falta una damita. Y entonces se la pedí al avisador y al tiempo me trajo a Eva Duarte y me la presentó. Recuerdo sí que venía a casa y hablaba con mi mujer de entonces y una de las cosas que le contó alguna vez es que cuando llegaba tarde a la pensión, la compañera de pieza le cerraba la puerta y ella tenía que dormir en el pasillo. A medida que Eva hace amistades, amplía su radio de acción y consigue trabajar en spots publicitarios. De todos los actores, Marco Zucker es el que más trabajó con ella. Incluso se dijo que vivieron un romance. Lo que se había establecido entre nosotros era un hecho totalmente amistoso, casi de hermanos. Negar que hubo romances en su vida sería absurdo, ridículo, y le quitaríamos humanidad al personaje. Pero yo casi podría asegurar que jamás tuvo una gran pasión, un verdadero amor. Ya sea en la verdad o en la mentira, los nombres que se mezclaron con ella eran personajes con cierto poder. ¿No esperaba encontrar un laboratorio tan completo aquí? Lo es. Parece usted desalentado. Aquellos años fueron tremendamente difíciles y muchas jovencitas que empezaban a transitar el camino del teatro necesitaban quien las ayudara, quien las protegiera. Y cuando nos quedábamos sin trabajo, nos visitaban las privaciones y a veces el hambre.
Ella, igual que yo, apenas ganábamos en aquella época para subsistir. 60 pesos. Vivía con una o dos compañeras en una misma pensión. Le podría costar 30, 35 pesos por mes la pensión. Recuerdo que en una oportunidad la invité a tomar un café en la confitería de frente al teatro y me dijo: Marcos, ¿no te molestaría que el café fuera con leche y con un sándwich? Pierina de Alessi le tomó cariño y dice en el libro de Borrón y Vaca que era una chica enfermiza, una cosita frágil, tímida, delgadita y que se colocaba medias para rellenar el corpiño. ¿Era buena actriz? Quería aprender, tenía verdadera ansia de aprender y de saber el oficio. No se le veía en condiciones porque era muy nerviosa, pero susceptible de progresar. Ya eran 2 los ramos de flores depositados en las rejas de la residencia presidencial. Siempre conducida por el mayor Arandía, la estanciera fue estacionada en el Arsenal Esteban de Luca. Esto ocurría un 23 de diciembre. Logra un papel sin importancia en la película La carga de los valientes. En 1943, un golpe militar derroca al presidente Castillo. Detrás de esa revolución está el GOU, Grupo Obra de Unificación. Y el cerebro de esa organización es un coronel llamado Juan Domingo Perón. Oscar Nicolini, que ya era amigo de la familia Duarte en Junín, es nombrado secretario del teniente coronel Imbert, el nuevo director de Correos, y que ejerce una severa censura en programas y obras de radioteatro. Hasta ese momento, Eva no ha sido figura destacada, pero de pronto se anuncia su triunfal regreso firmando un importante contrato para interpretar una serie sobre mujeres célebres de la historia. Muñoz Aspiri, el guionista de moda, le escribirá algunos de esos libretos. La promoción de Eva es impresionante. Un oficial que efectuaba una inspección de rutina descubrió la caja de embalaje que contenía equipos de radio. La sorpresa y el susto que se llevaron fue terrible. Un terremoto destruye la ciudad de San Juan. Con gran despliegue publicitario, Perón organiza una colecta para ayudar a los damnificados. Se reúne con artistas famosos y afirma en su libro que en esa reunión conoció a Evita. La gran mayoría de las biografías aseguran que el encuentro Eva-Perón se produjo en el Festival del Luna Park y que fueron presentados por el teniente coronel Imbert. Después ya siguió un acercamiento entre ellos, inclusive a veces venía a Posada, donde vivía Evita, y le gustaba hacerlo esperar. Hacía sus esperas, que eran a veces prolongadas. Muchas veces dice, mira quién me espera, y salía yo al balcón a verlo a Perón. Y Eva es la que manda en Radio Belgrano. Firma un ventajoso contrato. Perón se cambia a la calle Posadas, donde ya vivía Eva. Ella ocupa el departamento A, él el B del mismo piso. El cofre armero fue depositado en una dependencia del Servicio de Informaciones del Ejército. El mayor Arandía explicó que dentro del cofre había documentación secreta. La industria cinematográfica argentina atravesaba una gran crisis. Los permisos de importación los manejaba el gobierno y no se conseguía celuloide. Evita me comisionó para que le consiguiera un buen segundo papel que ella conseguía el celuloide, porque en ese momento en el país no existía un metro de celuloide. Entonces me apersoné a Estudios San Miguel. Se concretó el negocio con la dirección de Mario Sospich, Libertad Lamarque como primer figura, Hugo del Carril y una serie de actores más. Con el fin de suavizarle las facciones, le aclaramos el cabello completamente.
Su gran amigo Oscar Nicolini es nombrado director general de difusión. Oscar Lomuto, que la acompañaba a las filmaciones de la cabalgata del circo, es nombrado subsecretario de Informaciones y su guionista, Muñoz Aspiri, director de propaganda de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia. Y a través de ellos acapara todos los medios de información que usará en provecho propio y en el de Perón. Nadie se explicaba su decisiva influencia sobre Perón y, por el contrario, se dijo que él la usaba. Evita era una mujer extremadamente celosa de su carácter. Y yo a eso le preguntaría, ¿quién usaba a quién? La película La Pródiga, como absoluta protagonista. Al fin se realizaban sus sueños. Además, sus honorarios superaban los de muchas estrellas. Todos sabíamos la razón por la cual Eva había sido contratada con un alto honorario. Ella ponía el celuloide, pero además el productor de la película era el dueño o concesionario de las salas de juego del Casino de Mar del Plata. Y el gobierno ya lo sabía o los iba a nacionalizar. Y, lógicamente, albergaba la esperanza de que, a través de la influencia que Eva ejercía sobre Perón, los conservaría. Al mismo tiempo que actuaba en la película, representaba en la radio 2 o 3 obras diarias y, por las noches, se reunía con sus incondicionales para idear nuevos programas de propaganda política hacia Perón. Ella tenía la total convicción de que Perón sería el futuro presidente y nos decía, los argentinos, les guste o no, tendrán Perón para rato. Nicolini, incondicional de Eva, es nombrado director general de Correos y Telégrafos. La influencia que Eva ejerce en los asuntos del Estado indigna a las Fuerzas Armadas y por intermedio del general Ábalos exigen la renuncia de Perón. Perón renuncia a sus 3 cargos. Inmediatamente fue arrestado. Esta es la isla Martín García. Desde esta prisión, Perón le decía en una carta a Eva, hoy he pedido a Farrell que me acelere el retiro. En cuanto salga nos casamos y nos iremos a cualquier parte a vivir tranquilos. ¿Aceptaría Eva irse a cualquier parte a vivir tranquila? Algunas biografías dicen que Eva desarrolló gran actividad esos días, tratando de sublevar a los trabajadores. No, en esos momentos no tenía ningún conocimiento gremial, ni contacto alguno con los trabajadores, ni con el pueblo. Mucho menos con nuestro comité de huelga. Me consta que Eva Perón no tuvo parte alguna en la gesta del 17 de octubre. Perón era hombre poderoso de palabra. En 2 años había inyectado en la masa coraje y espíritu de lucha. De esta suerte, él hizo el 17 de octubre formando la conciencia popular. Finalmente los trabajadores liberaron a su líder y esa misma noche Perón se reunió con Eva. Por absurdo y ridículo que parezca, se realizó una investigación por la vela encendida. Se sabía que bandas armadas de fanáticos peronistas buscaban por todas partes el cadáver de Eva para rescatarlo. Se le encomendó al mayor Arandía que escondiera el cofre armero en su propio domicilio hasta nueva orden. Ya no eran 1 ni 2 los ramos de flores, sino muchos. La residencia presidencial pronto se convertiría en el santuario de Eva Perón. En una reunión del gabinete se trató el asunto. Se acordó terminar con los mitos. El gobierno, con serenidad y muy sutilmente, dio la respuesta. El 22 de octubre contraen matrimonio civil. El acta de nacimiento de Eva Perón había sido adulterada quitándole 2 años de edad. Doña Juana firmaba Ibarguren de Duarte y no se había casado con él. Los recién casados pasan una muy breve luna de miel en la quinta de San Vicente. El Partido Laborista de Cipriano Reyes y la Junta Renovadora proclaman la fórmula presidencial Perón-Quijano. Es la primera vez en Argentina que la esposa de un candidato lo acompaña en sus giras políticas. Perón ganó por más de 300.000 votos. Perón asumía la presidencia de uno de los países más ricos del mundo y de mayor porvenir.
comenzó visitando barrios pobres y trataba de resolver sus problemas. A veces insistía en que la acompañara a Perón para que tomara contacto con el pueblo. También cumple con sus obligaciones sociales. Asiste a la exposición rural, pero como se ve, no se siente a gusto en medio de la oligarquía que constantemente la calumnia y critica. Eva se instala en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Era el centro clave para la captación de las masas obreras. Desde ahí, Perón llegó al poder y nunca permitió que nadie que pudiera hacerle sombra lo ocupara. Por eso nombró a Freire. Sabía que el fuerte temperamento de Eva lo anularía. Llama a su despacho al presidente de la Cámara de Diputados y le pide la pronta sanción de los derechos cívicos de la mujer. Eva pide al ministro de Economía su colaboración para recaudar fondos con el fin de ayudar